Hola, doctores, buena tarde. Perdón por la demora. A ver, les comparto la presentación. Recuérdenme en qué nos quedamos, por favor, Anaí o Emilio. Histología de estómago, doctora. Ok. A ver. Ok, vimos esa. ¿Vimos esta? Sí, en esa nos quedamos, doctora. Ok, gracias. Ay, a ver. Ok, entonces en esta, doctores, lo que podemos ver es una foveola completa, recuerden que se llaman foveolas gástricas. Esto sería la superficie de la mucosa, si la estuviésemos viendo así, y mi dedo gordo fuera la superficie y esta fuese la parte más profunda. La superficie, recuerden que lo que vamos a ver es la entrada de la foveola. Veríamos el circulito, que era cuando les decía que veríamos como si fuesen tubos de ensayo. Y esa la estamos viendo de lado, estaremos viendo la foveola como si fuera así, y la separación entre mis dedos sería la foveola. Así veríamos las foveolas gástricas. Tenemos varias células, doctores, dentro del estómago en sus diferentes segmentos o porciones que tienen, pero nosotros básicamente lo que identificamos son dos tipos de células. Les explico. Todo lo que es la superficie de la mucosa y el cuello de la foveola, doctores, que ustedes ven en rosita, las células van a ser iguales en todas las regiones del estómago. Recuerden que tenemos cardias, fondo, cuerpo, antro y píloro, ¿ok? O región prepilórica. Histológicamente, entre el cuerpo y el antro dijimos que había una zona histológica que se llama incisura angularis. En todas esas regiones, doctores, la superficie va a ser igual. Entonces, nosotros no tomamos en cuenta la superficie para decirles a ustedes en qué parte del estómago estamos. La parte que nosotros tomamos en cuenta es la parte profunda. Allí es donde las células van a ser específicamente de un tipo para cada una de las zonas. Entonces, básicamente, las células que nosotros vamos a buscar o que vamos a identificar son estas dos, doctores. La primera, que son las células parietales, doctores, o oxínticas, doctores. ¿Por qué se llaman así? Porque tienen su citoplasma amplio, doctores, eosinófilo. Oxíntico significa muy rosa, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, y sus núcleos son centrales, doctores. El otro tipo de célula es la célula principal. La célula principal o simógena. Simógena porque produce moco, doctores. Y ese moco produce un aspecto transparente o muy claro al citoplasma de las células. Los núcleos se van a localizar hacia la base de la glándula, doctores. Y por último, las células neuroendocrinas. Las células neuroendocrinas las vamos a encontrar en la base de las foveolas, doctores. Con hematoxilina y eosina habitualmente no las vemos, doctores. Si nosotros quisiésemos identificar las células neuroendocrinas, lo que tenemos que hacer es solicitar una tinción de inmunohistoquímica para que las podamos ver, ¿de acuerdo? Las que sí identificamos son estos dos tipos de células, las células parietales y las células principales. Las células principales, doctores, son las que les decía yo, producen moco y les vamos a ver su citoplasma claro. Este tipo de células las vamos a encontrar de manera predominante en cardias, en fondo y en antro gástrico, doctores. Y las células parietales, que son las que tienen un citoplasma eosinófilo, las encontramos en cuerpo. Luego, entonces, en la incisura angularis, doctores, vamos a encontrar mezcladas las células parietales y las células principales.
Esta imagen que ven aquí, el pie de foto dice que es una tinción de HIE. No, doctores, no es hematoxilina y eosina. Hematoxilina y eosina, recuerden ustedes que vemos en morado y rosa, ¿ok? Esta, si ustedes se fijan, se ve en azul y rosa. En la tinción que nosotros logramos ver en azul y rosa se llama Giemsa, doctores. Entonces, esta es una tinción de Giemsa. Y el hecho de que se haya tenido con Giemsa es porque todo lo que ustedes ven en azul son productoras de moco. Entonces, si ustedes se fijan, la mayoría son azules, son células principales porque están produciendo moco. Y entre ellas vemos mezcladas estas células, doctores, que son de citoplasma eosinófilo y que su núcleo está bien localizado al centro. Esas son células parietales, ¿de acuerdo? Ok. Estas son imágenes histológicas, doctores. Son cortes histológicos de biopsias gástricas. Entonces, si ustedes se fijan, podemos ver la superficie. Habitualmente, solo en la superficie vamos a ver la presencia de foveolas, doctores. En el resto de la lámina propia o de la mucosa, vamos a ver las glandulitas así como si fueran circulitos, doctores. La superficie, recuerden ustedes, que dijimos que es igual en todas las partes del estómago o en todas las regiones del estómago. Ok, esta es otra imagen histológica de una biopsia gástrica con mayor acercamiento o mayor aumento, doctores. Si ustedes se fijan, estamos viendo la mucosa y estamos viendo glandulitas, circulitos, doctores, que predominan en ellos los núcleos, véanlo, los ven ustedes, basófilos, localizados hacia la base de la glándula. Y los citoplasmas son casi claritos o un rosa muy tenue, doctores. Esta es otra imagen histológica y vean ustedes, vemos nuevamente glándulas y en estas lo que vemos es una combinación de células con su citoplasma localizado a la base de la glándula, citoplasma claro, doctores, combinado con células que tienen un citoplasma eosinófilo. Entonces están mezcladas, doctores. Este es otro corte histológico de una biopsia gástrica. Si ustedes se fijan, nuevamente tenemos la superficie de la mucosa, doctores, tenemos foveolas y la parte donde nosotros vamos a identificar en qué región del estómago nos encontramos es en esta porción, ¿de acuerdo? Este es otro corte histológico, doctores. Está mal orientada la biopsia. Habitualmente, doctores, cuando ustedes como endoscopistas entran a tomar biopsias, pues entran con su pinza y lo que hacen es que si esta es la mucosa gástrica, con su pinza lo que van a hacer es que van a tomar así una mordidita y entonces hagan de cuenta que de lado va a quedar así, plegada. Si estaba plana, cuando ustedes toman su biopsia hace esto y queda plegada. Esta biopsia no se extendió y quedó así, plegada. Esto sería la superficie, doctores, ¿ok? Pero está dobladita. Y si se fijan, vemos el epitelio de superficie y vemos las foveolas. Son iguales que a las otras biopsias que hemos visto. En esta imagen, doctores, estamos viendo igual, vean, esta sería la superficie, estamos viendo foveolas, doctores, ¿sí? Y esto, en esta parte es donde nosotros tendríamos que identificar en qué región del estómago nos encontramos. Si ustedes se fijan, los citoplasmas se ven claritos y los núcleos están hacia la periferia. Pero esta imagen, doctores, es para mostrarles que tiene aquí infiltrado inflamatorio y que ese infiltrado inflamatorio se está disponiendo a modo de centros germinales, como si fuera parte de un ganglio linfático, doctores, ¿ok? Entonces, esto es inflamación y así es como nosotros podemos ver inflamación incluso en la mucosa gástrica, así de prominente, doctores.
Esta es otra biopsia gástrica, doctores, es un mayor aumento donde estamos viendo el epitelio de superficie de la mucosa y estamos viendo las foveolas gástricas. Todas las muestras que hemos visto, todas las microfotografías, doctores, o fotomicrografías que hemos visto de biopsias gástricas, la superficie hemos visto igual las células. Entonces, recuerden que yo les comentaba que el epitelio de superficie y el cuello de la foveola tienen el mismo tipo celular en cualquier región del estómago en que nos encontremos. Entonces, para que nosotros les podamos decir a ustedes en qué porción del estómago nos encontramos, no utilizamos esas regiones. Ok, esta imagen histológica, doctores, es otra biopsia gástrica. Vean ustedes la superficie y esta porción, las células son iguales, entonces no tomamos en cuenta. Lo que vamos a tomar en cuenta es a partir de acá. Y entonces, si ustedes se fijan, tenemos glándulas que tienen un citoplasma eosinófilo. Desde este aumento estamos viendo que los citoplasmas de estas glándulas son eosinófilos, doctores. Nos acercamos y corroboramos que efectivamente los citoplasmas de las células son eosinófilos y los núcleos que logramos ver, doctores, están centrales a las glándulas. Entonces, ¿qué tipos de células estamos viendo, doctores? Parietales. Parietales. ¿En qué parte del estómago estamos, Entombet? En el cuerpo, doc. En el cuerpo gástrico. Gracias, Entombet. Ok. Y esa es la misma biopsia, doctores, del mismo paciente. Vean nuevamente, tenemos la superficie, las foveolas. Aquí no utilizamos para dar la parte del estómago en el que nos encontramos. Damos en esta parte, que es lo que ya vieron ustedes a mayor aumento. Entonces dijimos que estábamos en cuerpo gástrico. Ok, entonces, nuevamente, vean la imagen, es la misma, pero es un mayor acercamiento. Epitelio de superficie, la parte profunda, y nuevamente vemos sus citoplasmas desde esta altura, que se ven un poquito eosinófilos, no tanto como la previa que veíamos, y a este mayor acercamiento vemos las glándulas. Vean, todos los núcleos están localizados hacia la base de la glándula, doctores. Nos acercamos más a esa imagen y vean nuevamente, todas las glándulas tienen sus núcleos localizados hacia la base de la glándula, doctores, y sus citoplasmas son más claros. No son transparentes, doctores, no son claros completamente, pero no los vemos del tono eosinófilo que veíamos las previas, ¿de acuerdo? Y recuerden que dijimos que todos los núcleos están localizados a la base de la glándula. ¿En qué parte del estómago? ¿Qué células primero estamos viendo, doctores? Principales. Células principales, ok. Y estamos entonces, ¿en qué parte del estómago? Antro, cardias y fondo. ¿Perdón, otra vez? Puede ser antro o fondo o cardias, ¿no? Ok, así es. Ahora, histológicamente, doctores, nosotros podemos diferenciar el cardias del resto de las partes del estómago. ¿Por qué? Porque el epitelio en la superficie, doctores, es mucho más prominente y con una mayor cantidad de células que les da un aspecto mucho más plegadito, doctores, como si fuera un repulgado o un abaniquito, doctores, lo vemos más prominente en la superficie, a diferencia de que si estuviera todo plano, como lo vemos o como lo vieron ustedes en las muestras de biopsia que les puse. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros podemos diferenciar para decirles en qué región del estómago estamos. Si ustedes nos envían una biopsia y solamente dicen biopsia gástrica, nosotros habitualmente ponemos antrofondo, ¿de acuerdo? ¿Leyeron ustedes las patologías de estómago, doctores?
Y hablando sobre todo de inflamación, empezamos siempre con inflamación porque recuerden que el proceso inflamatorio es la patología más común de todos los órganos y de todos los tejidos. ¿Por qué? Porque como dijimos en clases previas, es un mecanismo de defensa. En este caso dijimos que para la inflamación se utilizaba el término itis, el sufijo itis, doctores. Y entonces, cuando tenemos inflamación en la mucosa gástrica, le vamos a llamar gastritis. Igual que como lo vimos con esófago, doctores, en el estómago, ¿cuántos tipos de gastritis tenemos? 2. Dos. ¿Cuáles son? Aguda y crónica. Así es. Aguda y crónica, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, habitualmente la gastritis aguda no la vamos a lograr ver porque ningún paciente llega a tratarse en una fase aguda. O si llega a tratarse, doctores, ustedes lo que van a hacer es darle tratamiento, pocas veces van a tomar una biopsia gástrica. Ahora, la biopsia gástrica, ¿a qué tipo de biopsia pertenece, doctores? Pues sería una biopsia incisional, ¿no, Doc? ¿Por qué una biopsia incisional, entonces? Que solo se tomó una parte del tejido, no todo. Ok, en todas las que vimos, solamente vimos una porción del estómago y de hecho les comenté en clases cuando vimos tipos de biopsia que la limitante de la biopsia endoscópica, doctores, era que solo veíamos mucosa y ustedes ya lograron ver en todas las biopsias, no estábamos viendo otra cosa más que mucosa, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, gastritis crónica. Recuerden que cuando nosotros hablamos de gastritis aguda o gastritis crónica, lo que tenemos que decirles a ustedes cuál es la causa para que ustedes puedan dar tratamiento. Entonces, igual que en el esófago, doctores, tenemos muchísimas causas de gastritis crónica. Díganme qué leyeron como causas de gastritis crónica. La infección por Helicobacter pylori. A ver, otra vez, Frida, perdón. La infección por Helicobacter pylori. Esa la dejamos al final. A ver. ¿Qué otra cosa leyeron aparte de eso? Efectivo de AINE. ¿Otra vez, Carlos? AINE. No te escucho. Ahora es de Carlos. ciclo oxígeno. ¿Otra vez? Uso excesivo de AINES, AINES? de inhibidores de ciclo oxigenasa. De la COX-2. Sí. Ok. Sí producen gastritis, pero es menos frecuente que lo veamos. Lo vemos más frecuentemente con AINES y habitualmente lo que vemos con AINES son úlceras, ¿ok? Formación de úlceras, gastritis crónica con formación de úlcera, ¿va? ¿Qué otra? Reflujo biliar. Por reflujo biliar, sí, vemos gastritis crónica. ¿Qué más? Gracias, Regina. El consumo crónico de alcohol. ¿Consumo crónico Tabaco. de qué? Alcohol y tabaco. Ok, alcoholismo y tabaquismo, sí. ¿Qué más? También lesiones inducidas. A ver, espérenme tantito. A ver, Pichardo. Lesiones mecánicas. Lesiones mecánicas. ¿Cómo? Por sondas, decía, nasogástrica. Híjole. Sí, pero normalmente cuando tienes un paciente con una sonda nasogástrica, aunque se la dejes mucho tiempo, no vas a tomarle una biopsia gástrica para ver si tiene gastritis, porque le colocaste la sonda nasogástrica por otra situación, ¿de acuerdo? Entonces, sí, pero no nos van a mandar ustedes una biopsia gástrica para que les digamos que es por una sonda, ¿ok? Vale, gracias. Otra cosa, a ver, ya levantaron la mano. Brenda. Por enfermedades autoinmunes.
Por enfermedades autoinmunes, ¿ok? ¿Y cómo se llama? Es cuando hay un exceso de gastrina. Ok, pero no, es que esa ya sería, estábamos hablando de Solinger Ellison, ¿no? Bueno. Ok, si hablas de enfermedades Entonces sería la gastritis atrófica autoinmune, ¿no? sí, pero cuando tú tienes inflamación por enfermedades autoinmunes, se llaman gastritis autoinmunes, ¿ok? Así, gastritis autoinmune. Ok, va. ¿Va? Ok. ¿Cómo identificamos nosotros o cómo podemos hacer la diferencia de que se trate de una gastritis crónica o una gastritis autoinmune, sin hablar específicamente de alguna entidad en especial? A lo mejor por inmunohistoquímica, ¿no? Para la detección de anticuerpos. No, imagínate, no diagnosticaríamos nada porque en los hospitales, en la mayoría de los hospitales no tenemos inmuno. Entonces, a lo mejor con la clínica asociada, como las deficiencias de B12 y esas, ¿o no? No tengo aquí una solicitud, pero por ejemplo en el seguro nada más nos ponen gástricas, así, es toda la información que nos ponen. Normalmente, doctores, para que nosotros les demos un reporte o como nosotros les damos reportes a ustedes, es todo en base a la histopatología, o sea, los cambios que vemos nosotros en la mucosa, ¿ok? Entonces, hay características que deben de seguir o que debemos nosotros de buscar en cada caso que ustedes nos envían para que les podamos decir cuál es la causa. A ver. Miren, por ejemplo, esta es una del seguro. Y dice allí, mucosa gástrica, protocolo de Sydney. ¿Ok? Eso es lo más que nos dicen. O sea, eso y nada es lo mismo, ¿va? A ver, Aguilar, H.A., no sé quién sea. Soy Aquiles, doctora. ¿Me escucha bien? Sí. ¿Sería por el infiltrado inflamatorio? Ok, ¿qué tipo de infiltrado inflamatorio vemos? Por ejemplo, en neutrófilos, pues es inflamación aguda. Y en linfocitos, pues crónica. Pues sí, pero nada más diferenciamos así en aguda y crónica. Mm. Ok, gracias, Aylar. Ok, a ver, ¿qué otro tipo de gastritis crónica o causa de gastritis crónica leyeron? ¿No? La eosinófila. Antes. Ok. ¿Podría ser una gastritis también alimentaria? Por intoxicación alimentaria. Sí, sí, sí. Ok, ¿y qué tipo de gastritis veríamos? Aguda. Aguda. Ok, si es una intoxicación inicial, sí, después que veríamos, porque normalmente por una intoxicación alimenticia, el paciente no se pone de entrada mal en una gastritis. O sea, si es una intoxicación por alimentos, que el paciente llegue a ustedes con intoxicación por alimentos, ustedes lo van a ver clínicamente. Pero cuando no es una intoxicación como tal, doctores, sino que más bien es un problema de intolerancia o de alergia a alimentos, se ve, había creo que, ¿quién fue? Brenda, si mal no recuerdo. Lo que vemos es una gastritis eosinófila u eosinofílica, ¿de acuerdo? Igual que en el esófago, doctores. Y les comentaba yo cuando vimos esófago que para que hagamos el diagnóstico necesitamos contar cierta cantidad de eosinófilos, asociados a cada glándula gástrica, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser también por enfermedades sistémicas como la de Crohn o amiloidosis. Ok, por enfermedad de Crohn o amiloidosis, sí. Muy bien, ok. Entonces, todas esas son, por ejemplo, en la amiloidosis es una enfermedad autoinmune, pero nosotros en lugar de que le pongamos gastritis autoinmune, les ponemos gastritis por amiloidosis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los datos que vemos son diferentes y la amiloidosis es una enfermedad autoinmune, ¿de acuerdo? Entonces,
manejamos términos diferentes. ¿Por qué? Porque si yo les digo a ustedes nada más gastritis autoinmune, hay un chorro de enfermedades autoinmunes y no van a saber cuál le van a ir a tratar. ¿De acuerdo? Dime, Entombet. Doc, las células que mencionó, las células neuroendocrinas, ¿son lo mismo que las enterocromáfinas? Sí, así es. Okay, gracias. Ok, bueno, entonces tenemos un montón de gastritis, doctores, les repito, sobre todo crónicas, doctores. Tenemos muchas causas que nos pueden originar gastritis crónica, pero actualmente una que toma importancia porque la mayoría de nuestra población tiene infección por ella, doctores, es por Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, doctores, lo que va a ocasionar es una gastritis crónica, doctores, porque es un proceso infeccioso, crónico, ¿ok? ¿Cuál es la causa de la gastritis crónica más frecuente que tenemos en nuestro país, doctores? La gastritis crónica secundaria a Helicobacter pylori. ¿Cuál es la causa? Infección por Helicobacter pylori, doctores, ¿ok? Helicobacter pylori es un bacilo, doctores, que tiene flagelos. ¿Quién me puede hablar algo de Helicobacter pylori, doctores? Entonces, Bueno, mencionaba que era una bacteria de bacilo que tenía mecanismos para sobrevivir precisamente en el ambiente ácido del estómago. Por ejemplo, tenía los flagelos y mencionaba que eso hacía que se adhería al estómago, al moco del estómago. Y mencionaba que producía la enzima de la ureasa, que transformaba la urea en amonio y en dióxido de carbono, y así neutraliza el pH ácido del estómago. Ok, lo neutraliza. ¿Todos recuerdan sus clases de química? Bueno, no se acuerdan ni de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Pero bueno, ok, si recordamos nuestras clases de química, doctores, nos enseñaron que el pH neutro era ¿qué? 7. 7, ok. Si decimos neutralizar, entenderíamos, o se supone que tendríamos que entender o hablar de neutralizar, estaríamos hablando de que lleva el pH gástrico Helicobacter pylori a 7. No necesariamente. En realidad, doctores, Helicobacter pylori no sobreviviría en el pH gástrico tal cual tiene el estómago, doctores. Entonces, precisamente como nos comentaba Entombet, doctores, el Helicobacter, sus flagelos, para lo que les sirven, más que para motilidad, doctores, les sirven para producir ureasa. La ureasa lo que va a hacer es producir amonio, doctores. Y esto sirve como para alcalinizar sin llevarlo, permíteme, Emilio, para llevarlo a un pH más cercano a 7. ¿Significa que nos lo va a dejar en 6 o en 6.9? No, doctores. Si el estómago del paciente tiene un pH de 2.2, 2.3, voy, Emilio, 2.2, 2.3, lo que va a hacer Helicobacter pylori, doctores, es que nos va a dar un pH de 3, por ejemplo, o un pH de 2.6 o 2.8. Fue muy poco lo que va a incrementar el pH, pero con ese pH es suficiente para que Helicobacter pylori pueda vivir. Créame otra reunión, Emilio, por favor, pero te pido un favor, mándamela a mi correo porque no tengo señal en mi celular. Sí, checas mi correo aquí en el... Déjame checar. Te lo mando a ver si no tarda en salir. Listo, sálganse, doctores, y ahorita nos metemos a otra reunión. Gracias.